Los mercados llevan décadas diciéndote exactamente lo que va a pasar, y todo apunta hacia el mismo punto de presión. Hay algo que los mercados saben hoy que la mayoría de los inversores aún no han terminado de procesar. El oro cotiza cerca de niveles que habrían parecido absurdos hace apenas una década. La plata está probando una resistencia estructural de medio siglo, y los bonos del Tesoro norteamericano a 30 años, ese activo que durante generaciones fue sinónimo de refugio y certeza, están cediendo terreno de forma sistemática, sin titulares, sin pánico visible, pero con una dirección inequívoca. Esto no es ruido de mercado, esto es una reconfiguración del sistema. Lo que está ocurriendo no empezó esta semana ni este trimestre. Lleva décadas construyéndose, ciclo tras ciclo, burbuja tras burbuja, cada vez con un poco más de deformación acumulada, cada vez con un poco menos de margen antes del siguiente quiebre. Pero algo ha cambiado en la naturaleza de este ciclo. La escala ya no es comparable con lo anterior, y cuando la escala cambia, también cambian las consecuencias. Para entender lo que está en juego hoy, hay que retroceder un momento y ver el patrón completo, no para hacer historia, sino porque el patrón explica exactamente por qué la presión que estamos midiendo ahora es de una magnitud diferente. Los ciclos de expansión y contracción que hemos visto desde que los bancos centrales tomaron control absoluto sobre el precio y la cantidad del dinero siguen una lógica interna muy precisa. El gobierno determina cuánto dinero existe y a qué precio. Eso distorsiona cada decisión económica, desde la familia que decide construir una casa hasta la corporación que evalúa una nueva planta de producción, hasta el fondo soberano que calibra su exposición a renta fija. Cuando el precio del dinero es falso, todo lo que se construye sobre él también lo es, en mayor o menor medida, y esa distorsión no se resuelve de forma lineal, se acumula. Genera una burbuja, y cuando la burbuja revienta, el capital busca otro destino, siempre, sin excepción histórica conocida. Lo que hemos visto desde el mínimo de 2009 en los mercados de renta variable norteamericanos es cualitativamente distinto de todos los ciclos anteriores. No en su naturaleza, sino en su dimensión. El S&P 500 lleva más de 15 años en tendencia alcista sostenida, el periodo más largo desde la creación de la Reserva Federal. El Nasdaq 100 ha registrado una ganancia de 20 veces sobre ese mínimo. Para dar contexto, el ciclo del boom de los años 20, que culminó en el crash del 29, duró apenas 6 años y triplicó el mercado antes de borrar más del 80% de su valor. El ciclo .com de los 90 duró 5 años y triplicó el S&P antes de que el Nasdaq colapsara un 82%. El actual lleva el doble de tiempo y ha generado 3 o 4 veces más ganancia. Alguien tiene que explicar ese exceso, y la explicación no está en la productividad de la economía real, está en el M2. Compara la expansión del S&P desde el año 2000 con la expansión de la oferta monetaria en ese mismo periodo. La correlación es casi perfecta. El mercado no subió porque la economía fuera extraordinariamente fuerte. Subió porque el dinero fue extraordinariamente barato y extraordinariamente abundante. ¿Desde qué país nos estás viendo? Esto importa porque lo que viene después no es un ajuste técnico. Lo que viene después es el momento en que la realidad recupera el control sobre la distorsión. Y cuando eso ocurre en un sistema tan sobreextendido como el actual, las consecuencias no son proporcionales a los ciclos anteriores, son de otro orden. Hay 3 vectores de presión que están convergiendo ahora mismo y la mayoría de los analistas los están mirando de forma aislada, lo cual es precisamente el error que hace que las crisis siempre tomen por sorpresa a quienes deberían haberlas anticipado. El primero es el mercado de bonos soberanos de largo plazo. El segundo es el sector financiero norteamericano. El tercero es la plata. Los 3 están conectados estructuralmente y entender esa conexión es entender lo que está a punto de ocurrir. Empecemos por los bonos, porque es ahí donde está la mecha. Los futuros del bono del Tesoro a 30 años llevan meses en una tendencia que la Reserva Federal no puede detener con los instrumentos que tiene disponibles. El Banco Central controla el extremo corto de la curva, puede mover la tasa de los fondos federales, puede hacer declaraciones, puede crear facilidades de liquidez con nombres técnicos diseñados para sonar neutrales. Pero el extremo largo de la curva, el bono a 30 años, responde a fuerzas que están más allá del mandato directo de la Fed.
Fed. Responde a la percepción de riesgo fiscal a largo plazo, a la dinámica de la deuda, a la credibilidad estructural del emisor. Y esa percepción está cambiando. En noviembre del año pasado, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York hizo un anuncio que pasó relativamente desapercibido en los grandes titulares. La Fed comenzaría a comprar bonos, bajo el eufemismo de proveer liquidez al mercado. Cualquiera que conozca la historia del Banco de Japón reconoció inmediatamente lo que eso significa. Es la primera señal explícita de que el mercado de bonos soberanos norteamericano está bajo una presión que requiere intervención directa. Y el resultado ha sido revelador. Desde ese anuncio, los futuros del bono a 30 años han continuado bajando, de 117-118 a niveles cercanos a 113-114 en este momento. La intervención no detuvo el movimiento, apenas lo ha ralentizado. Los rendimientos siguen subiendo y eso tiene implicaciones que se extienden mucho más allá del mercado de renta fija. Piénsalo así. Durante décadas, la regla del 60-40, 60% en acciones y 40% en bonos, fue el eje de la asignación institucional de capital. La lógica era simple: cuando las acciones caen, los bonos suben y amortiguan el golpe. Esa correlación negativa era el fundamento de millones de portafolios en todo el mundo. Hoy esa correlación está rota. Cuando el mercado de renta variable registró su corrección más reciente, los bonos no subieron, no proporcionaron cobertura. Los rendimientos se mantuvieron altos y los precios de los bonos no recuperaron. El director de inversiones de Morgan Stanley lo dijo hace pocos meses de forma que no dejaba espacio a la ambigüedad. La regla del 60-40 ya no funciona. Su sugerencia implícita fue incorporar hasta un 20% en oro como sustituto de la función que los bonos ya no pueden cumplir. Eso no es un comentario menor de un analista de mercado. Es una reconfiguración de la arquitectura del portafolio institucional. Ahora vayamos al sector financiero, porque ahí hay algo que los mercados están señalando con precisión técnica, aunque sin el ruido mediático que generaron, por ejemplo, las quiebras de bancos regionales en 2023. El ETF XLF, que agrupa bancos, empresas de crédito, aseguradoras y brokers, lleva meses deteriorándose en términos relativos al S&P 500. Si divides el valor del XLF entre el S&P y expresas esa relación como porcentaje, estás en mínimos de varias décadas. No porque el sector esté en colapso visible, sino porque algo estructural está cambiando en su interior, y ese cambio se está reflejando en el comportamiento del momentum antes de que aparezca en los titulares. Visa y Mastercard, dos de los proxies más directos de la salud del crédito al consumidor, muestran vulnerabilidad técnica significativa desde octubre pasado. Cuando los canales de transmisión del crédito empiezan a deteriorarse en silencio, antes de que el dato macro lo confirme, antes de que el analista de Sell-Side lo publique, es precisamente cuando hay que prestar atención. El mercado anticipa. Los precios se mueven antes que las narrativas. Y lo que se está viendo en el sector financiero norteamericano hoy no es lo que vimos en 2023 con los bancos regionales, es algo diferente, más profundo, más sistémico. No los bancos pequeños esta vez, los grandes. A esto se suma la deuda privada. El crecimiento explosivo del crédito privado en los últimos años ha creado una capa de apalancamiento que no pasa por los mercados públicos, que no se marca a mercado de forma diaria y que por tanto no genera las señales de alarma visibles que generaría si estuviera listado. Charlie Munger, poco antes de morir, describió la situación con su característica franqueza. Los gestores de fondos encuentran reconfortante que una parte significativa de sus libros no tenga que marcarse a la baja porque no existe un mercado público que los fuerce a hacerlo. Es una forma elegante de decir que hay riesgo acumulado que no es visible hasta que lo es, y para entonces ya es tarde. La deuda privada y la deuda pública soberana, consideradas juntas y en interacción, representan la verdadera amenaza estructural. No la inteligencia artificial, no los aranceles, no los conflictos geopolíticos que aparecen en los titulares durante una semana y luego desaparecen. El riesgo de fondo no vive en los ciclos de noticias, vive en los balances. Y aquí es donde la conversación se vuelve más interesante, porque lo que hace la plata en este contexto no es simplemente subir de precio, es hacer algo mucho más específico. Está saliendo de un rango de 50 años. Durante medio siglo, la plata cotizó en un rango de aproximadamente 4 a 50 dólares. Eso no es una coincidencia estadística, es una compresión estructural sin precedentes entre los metales monetarios. Ningún otro metal base experimentó esa contención durante ese periodo.
El cobre rompió su rango secular en 2005, el plomo lo hizo en 2007. Ambos cuadruplicaron su precio por encima de ese techo de forma autónoma, sin que un shock externo los forzara. La plata no. La plata se quedó dentro, durante 50 años, y cuando los mercados se mantienen subvaluados o sobrevaluados por periodos anormalmente largos, la corrección que eventualmente se produce no es proporcional al error, es excesiva. Los mercados no solo corrigen el desequilibrio, lo sobrepasan. Para entender la magnitud de lo que puede estar ocurriendo con la plata, es útil mirar la relación histórica entre plata y oro. En 1980, cuando la plata alcanzó su máximo histórico de $50 durante el episodio de los hermanos Hunt, representaba aproximadamente el 6.5% del precio del oro. En 2011, cuando volvió a alcanzar $50, esa proporción había caído al 3.1%. Hoy, con el oro cotizando en niveles que hace unos años habrían parecido imposibles, la plata representa apenas el 1.5% del precio del oro. El diferencial está en su nivel más bajo de la historia moderna. Si la relación se normalizara siquiera hacia los niveles de 2011, el 3%, estaríamos hablando de una plata en el entorno de $300. Si se normalizara hacia los niveles de 1980, el 6%, estaríamos en $500 o más. Esos no son objetivos especulativos sacados del aire, emergen de comparar la posición actual de la plata con sus propios precedentes históricos en momentos de reequilibrio. Y están respaldados por otra lógica completamente diferente, la del crecimiento monetario. Si tomas el precio de la plata en su máximo de 2011, $50, y calculas cuánto ha crecido la oferta monetaria desde entonces hasta hoy, el resultado aritmético simple te lleva al mismo rango. La plata no ha reflejado la expansión monetaria de los últimos 15 años, está pendiente de hacerlo. A esto se añade una capa industrial que no tiene los activos puramente financieros. La plata es un insumo esencial en energía solar, en electrónica de alta precisión, en componentes de semiconductores, en aplicaciones médicas. La demanda industrial no desaparece cuando los mercados financieros entran en estrés, en algunos escenarios aumenta. Eso crea un piso estructural de demanda que no existe en los activos financieros tradicionales. Es la diferencia entre un activo cuyo valor depende únicamente de la confianza y la expectativa y uno que tiene un uso concreto, medible, creciente. Lo que está pasando con el oro en paralelo confirma la dirección del movimiento, aunque las magnitudes son diferentes. Si se aplica el análisis de los grandes ciclos históricos del metal amarillo, el patrón es consistente. Desde el mínimo de 1976 hasta el máximo de 1980, el oro subió 8 veces. Desde el mínimo de 2001, alrededor de $260, hasta el máximo de 2011, el oro volvió a subir 8 veces. El mínimo más reciente en este ciclo se registró en diciembre de 2015, en torno a los $1.050. Desde entonces, el oro ha subido aproximadamente 4 veces. Según el patrón histórico, estaría a la mitad del movimiento típico de estos ciclos. Un objetivo de $8.000 a $9.000 no es una proyección temeraria. Es simplemente la repetición del patrón bajo condiciones fundamentales que son considerablemente más severas que en los ciclos anteriores. Y esto nos lleva de vuelta al contexto macro, porque no se puede entender el movimiento de los metales sin entender lo que está pasando en los bancos centrales y los mercados soberanos a escala global. Japón es el laboratorio. El Banco de Japón lleva décadas ejecutando exactamente el mismo manual que la Fed ha estado aplicando desde 2008. Tasas en cero o negativas, compra masiva de activos, inyección de liquidez indefinida. El resultado ha sido un mercado de bonos japoneses en crisis crónica y una moneda bajo presión estructural. La nueva primera ministra ha declarado abiertamente que el camino seguirá siendo la emisión monetaria. Eso no es una política económica, es una capitulación ante la alternativa de ajuste real, que sería políticamente insostenible. Occidente está siguiendo el mismo camino, solo que con un retraso de algunos años. La diferencia es que cuando la crisis soberana de bonos ocurre en la economía más grande del mundo, las consecuencias no se quedan contenidas regionalmente, se transmiten a través de los mercados de financiamiento global, a través de los flujos de capital, a través de las cadenas de derivados que conectan las instituciones financieras de todo el planeta. Una crisis en el mercado de bonos del Tesoro norteamericano es de un orden de magnitud mayor que cualquier crisis hipotecaria, cualquier quiebra de bancos regionales, cualquier episodio de volatilidad en mercados emergentes. Es el activo de reserva global el que está siendo cuestionado. Y cuando eso ocurre, la pregunta que se hace el capital institucional no es técnica,
Es filosófica. Si no confías en los bonos soberanos, ¿en qué confías? Los metales monetarios han respondido a esa pregunta durante 3000 años. No porque sea una solución perfecta, sino porque es la única alternativa que no depende de la promesa de un gobierno para mantener su valor. El oro y la plata no se pueden imprimir, no se pueden crear con una decisión de política monetaria. Tienen un límite de oferta que no está sujeto al ciclo electoral ni a la presión del mercado de bonos. Eso no los hace perfectos. Los hace distintos en un sentido estructural que importa precisamente en los momentos en que el resto del sistema está bajo estrés. Los bancos centrales de todo el mundo lo saben. China lleva años acumulando oro de forma sistemática. India está repatriando reservas y ajustando su composición hacia metales físicos. Las instituciones que administran reservas de largo plazo están recalibrando. No con grandes anuncios, con flujos silenciosos que los datos de custodia van revelando con semanas o meses de retraso. Lo que hay que monitorear desde ahora no es si la plata va a moverse, ya se está moviendo. La pregunta es si el movimiento va a ser gradual o si va a entrar en la fase parabólica que históricamente caracteriza el final de los grandes ciclos de metales. En 1980 la plata pasó de $10 a 50 en cuestión de semanas. En 2011 cuadruplicó en los últimos 2 trimestres del ciclo alcista, después de haber subido de forma más ordenada durante los años anteriores. Si ese patrón se repite bajo condiciones de presión macro más severas, la velocidad del movimiento puede ser tal que la mayoría de los inversores no logre posicionarse antes de que el grueso de la ganancia ya haya ocurrido. El riesgo no es quedarse fuera de un rally, el riesgo es no entender qué está generando ese rally y por tanto no poder evaluar si es sustentable o si es una corrección dentro de un ciclo más largo. Y lo que está generando el movimiento actual no es especulación minorista ni una narrativa de moda. Es la convergencia de una burbuja de activos financieros en su fase más extendida de la historia, un mercado de bonos soberanos bajo presión estructural que los bancos centrales no pueden controlar directamente, un sector financiero que está señalando deterioro a través de su comportamiento relativo y un metal que lleva 50 años subvaluado respecto a todo el universo de activos comparables. Lo que hay que observar en las próximas semanas y meses no es el precio spot de la plata o del oro de forma aislada, es la relación entre ambos. Es el comportamiento del XLF relativo al S&P, son los rendimientos del bono a 30 años y si logran romper hacia nuevos máximos. Es la evolución de los flujos de capital hacia activos de commodities en general, porque en el escenario en que el capital institucional empieza a salir de renta variable y de renta fija soberana simultáneamente, los activos físicos con demanda real y oferta limitada son el destino natural de ese flujo. La historia de los grandes reequilibrios de capital no se escribe con titulares, se escribe con patrones de momentum, con relaciones entre activos, con la presión silenciosa que se acumula debajo de la superficie hasta que ya no puede contenerse. Ese punto de inflexión puede no tener una fecha precisa, pero las señales técnicas y fundamentales que lo preceden ya están visibles para quien sepa dónde mirar. La pregunta que cada inversor tiene que hacerse ahora no es si el sistema está bajo presión, es si su portafolio está calibrado para ese escenario. Y si no lo está, ¿cuánto tiempo queda antes de que la opción de ajustarlo se vuelva considerablemente más cara?